Y ya se encuentra con nosotras y nosotros Héctor Javier Violeta. Héctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Buenos días a todas y todos. Oye, ahora que decías de que Jesús no tiene datos, será de Telcel, ¿no? Porque hablas de otras cosas Sí, que sí tiene. no, y además este tema que había propuesto Jesús sobre la reforma electoral, Jesús pues, ya lleva años metida en el tema, ¿no? Sí, Y estábamos entusiasmados de que pues, ya hoy podía incorporarse y ella estaba proponiendo precisamente el tema, pero pues no se va a poder. Como quiera, estamos haciendo ahí alguna maroma a ver si logramos contactarla y que pudiera entrar, pero ahorita vamos a ver si esa maroma se logra o no se logra, Héctor. sí, pues ojalá se logre, porque ahora es uno de los temas que están ahora sí que llenando los espacios de muchos columnistas, muchas y muchos columnistas, pues prácticamente ahí está poniendo el ojo en que si esta reforma va a favorecer eminentemente a Morena, ¿no? Sobre todo, pues prácticamente lo que tiene que ver con la nueva elección de los diputados, que ahora ya no se van a llamar plurinominales, no sé si les van a cambiar el nombre, pero por lo menos, pues ahora sí que el método de selección sí, y que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, leía yo en la mañana la columna de este Raúl Cortés, me parece que se llama del Universal, donde, por ejemplo, nos recuerda que en este método de elección de las cúpulas de los partidos, pues ahí fue justamente como entró Alito, esto, Ricardo Anaya, está Marco Cortés, está Manuel Velasco, está Alberto Anaya, el mismo Adán Augusto López y también Gerardo Fernández Noroña. Entonces, pues si ya en las cúpulas ya no se deciden este tipo de cosas, los líderes de los partidos se supone que la tendrían más difícil, aunque ya sabemos que aquí pues siempre se encuentra la forma de torcerle, digamos, el rabo al conejo y pues siempre se aseguran estas personas que están hasta arriba de los partidos políticos su lugar. Y la otra, pues obviamente lo que tiene que ver con los recursos económicos. Hoy justamente el Reforma saca que el Partido de Trabajo, perdón, el Partido Verde, creo que es el que asegura, ¿no? A ver, corríjanme ustedes, por favor, ahí con los endis que llevan ellos, donde pues ahí hablan de 800 millones de pesos, que no es una cosa trivial. Y bueno, todas estas cuestiones que deben estar debajo de la mesa y que Ricardo Monreal pues ya también dijo, pues yo no hago milagros, hago trabajos y a ver cómo se da, pero que no le vamos a cambiar ni una coma a la propuesta de la presidenta, que pues se supone que el lunes, ahora sí, después de tantas postergaciones, pues ya la va a dar a conocer y creo que ahora sí, pues ya podremos ir sabiendo de qué lado más Caliguana, ya mucho más concreto, ya sin, pues sin estar haciendo adivinanzas, ¿no? De por dónde van los tiros, o bien los clásicos de fuentes cercanas, ¿no? Algunas fuentes me dijeron qué, cosas de estas, ¿no? Qué lástima que no esté Jesús, porque yo creo que ella nos podría dar más luz en este sentido. Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenos días. Yo no te había podido saludar. Muy buenos días, Héctor. Gracias que estamos ya en esta mesa. ¿Cómo le vamos a llamar? En la segunda mesa imposible. Ahora ya se está haciendo mesa imposible y ya está dejando de ser autónoma. Pero bueno, esperemos que nuestra querida Jesús vaya resolviendo los problemas que está teniendo y le volvemos a mandar un fuerte abrazo hasta allá, hasta el otro lado del país, Héctor. Héctor, yo quisiera ir, como dice, por partes, Jack del Destripador, ¿no? Como es así, ¿no? Ir por partes. Y lo primero que quisiera preguntarte de esta reforma electoral es el tema justo de lo que tú estabas tocando de los plurinominales. Pero si pudiéramos primero entrar y pedir tu reflexión al tema de la desaparición, porque eso sí es así, me parece tajante y radical, de los plurinominales en el Senado y este nuevo método que se está proponiendo para la Cámara de Diputados. Es decir, en uno sí se eliminan y en el otro permanecen los 500 diputados con otro método. Ya ha dicho mucho la presidenta, si quieren ser diputados tienen que ir a pedir el voto a la ciudadanía e ir a territorio. ¿Cuál es tu valoración y balance de este primer punto, querido Héctor? A mí se me hubiera gustado que hubiera una reducción de diputados, porque bueno, si nosotros sumásemos, por ejemplo, las y los diputados que tenemos a nivel federal, más las y los diputados que tenemos en cada uno de los estados, pues nada más habría que ver las cifras estratosféricas que hay, ¿no? Que yo creo que no se justifica, ¿no? Tener un sistema
que además, pues, si hiciéramos ahora sí como les gusta a los economistas, de los cuales pues eres una experta, Violeta, si hiciéramos ahí un análisis de costo-beneficio, la verdad es que nos sale muy caro sostener todo este aparato legislativo que en muchas ocasiones pues no se, ahora sí que no se justifica tanto gasto. No solo en las cuestiones que tienen que ver en términos salariales, que son muy altas, en términos de prestaciones también laborales, sino además los dineros que se manejan a nivel de cada una y uno de ellos, sino también en las comisiones, en donde ya sabemos que ahí pues son lujosos banquetes en los que pues ahí pueden aspirar a estar ahí y que obviamente el proselitismo que luego hacen pues básicamente pues son formas de chantaje para que la gente siga votando por ellas y por ellos. Me parece muy bien, digamos, lo que sería muy loable es que efectivamente las y los diputados tendrían que hacer trabajo de campo, eso yo creo que habría que palomearlo. Ya mencionaba yo algunos personajes que han llegado ahí, pues ahora sí que hacer disque nuestros representantes populares, que en realidad no lo son. Bueno, ni siquiera los que hacen trabajo en campo lo son. Yo no sé si pudiéramos hacer una encuesta a ver pues primero que nada, ¿quién conoce a su diputada, diputado? Y segundo, aunque lo conozca, ¿quiénes nos sentimos representados y representadas por ellos? Prácticamente, pues diríamos que muy poquito, ¿no? Y si nosotros además hiciéramos un análisis de cuántas iniciativas ha lanzado cada una y uno de ellos, pues también sería muchísimo peor. Y de los que sí han lanzado iniciativas, cuántos, digamos, le han dado seguimiento y cuántos y cuántas iniciativas están ahí en la congeladora que pues ya no pasaron más que de subirse al estrado a tomarse la foto y decir que hizo tal o cual acción y ya fuera de eso pues ya han hecho prácticamente muy pocas cosas, ¿no? Y la gran objeción que está metiendo la oposición es justamente la famosa segunda minoría, ¿no? Es decir, que si un partido, por ejemplo, en este caso Morena, que es lo que está peleando más la oposición, ¿no? Morena ahorita, si hacemos un sondeo de cómo estaría votando la población con todos los errores que está teniendo Morena en este gobierno, pues sigue siendo muy amplia la mayoría que tienen, y muy amplia porque la oposición hasta ahora, pues prácticamente no existe. Entonces, las personas están, obviamente, con todos los programas sociales que se tiene, pues de alguna forma ya identifica la marca Morena, vamos a llamarlo así en términos político-comerciales, si lo queremos catalogar así, ¿no? Entonces, sí que hay una amplia mayoría en favor de Morena en este momento. Si hubiera elecciones, aún perdiendo, digamos, en algunos distritos, pues el hecho de cómo se está metiendo digamos, la posibilidad de que entren representantes populares y queden con algún escaño, pues va a favorecer a Morena, porque, pues sí, si los que ganan van a quedar y los que queden en segundo lugar también van a quedar, pues imaginémonos, ¿no? Entonces ahí habría que ver qué va a pasar con el supuesto, digamos, la supuesta restricción de la no sobrerepresentación y que pues ahí veríamos qué dice la iniciativa de la presidenta Sheinbaum a este respecto más concretamente. A mí todavía no me ha quedado muy claro esa parte y ver si en algún momento dado se protege o no se protege esto y en dado caso, qué se va a hacer para que efectivamente los que están menos representados en la Cámara de Diputados de alguna forma pues, puedan hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pueblos originarios, entre otros, la gente del extranjero, en donde le están poniendo 8 representantes que serían residentes, a los que le llaman de la diáspora mexicana, y habría que ver si los 8 son suficientes. A mí no me ha quedado claro, no sé si a ustedes, por qué 8 y no 10 o 12 o 15 o 2 o que no estén. Y bueno, y también si están garantizando ahí algunas diásporas, la diáspora mexicana, ¿por qué no tener el caso de los pueblos indígenas? Y también, por supuesto, los pueblos afroamericanos, que pues tampoco los veo aquí muy representados, que digamos. Y la otra parte, ¿no? Me parece ser que ahí también tendríamos que hacer pues algo para que las y los diputados y las y los senadores tengamos un mecanismo, nosotros no solo esperarnos 3 años o 6 años o los que sean para dictaminar si lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino pues pedirles cuentas, pues ahora sí que, como diríamos en términos de Internet, casi en tiempo real de ver qué están haciendo o qué no están haciendo, porque ahora pues entran y es prácticamente como las cajas negras de los aviones, ¿no? Solo hasta que pase algún accidente desafortunado, pues podemos saber ciertos indicadores, pero lo demás no tenemos ni idea de lo que está sucediendo ahí. Y en el caso del Senado, me parece muy bien que se hayan disminuido también, estamos hablando
de lo mismo, nada más que aquí la cuestión que es lo que está proponiendo más bien dicho, impugnando la oposición, es que con esta reducción es más factible que Morena, para cualquiera de las iniciativas que tenga, o el partido que esté en el poder en su momento, pues va a poder acceder fácilmente, o por lo menos aumentar sus probabilidades de tener pues las 2/3 partes que se requieren para cierto tipo de votaciones, por ejemplo, las reformas constitucionales. Entonces, es ahí donde me parece ser que tendríamos que tener pues muy, muy afinados, ahora sí que los detalles, que es donde se dice que los detalles están en los, perdón, que el diablo está en los pequeños detalles, es ahí donde tendríamos que ver que se contrarresten este tipo de situaciones y que nos garanticen como población, que ahora se supone que está Morena y que protege a la mayoría de las poblaciones, en algún momento sabemos que esto va a cambiar y el péndulo se va a poner del otro lado. Entonces, si hay en algún momento algún regreso del PRIAN, o como se le quiera llamar ahora, está surgiendo un nuevo partido, pues que no nos vaya a suceder lo mismo y entonces pues acabemos nuevamente, ahora que estamos de este lado, pero pues ahora en el otro extremo, y a ver cómo nos va, cómo nos iría en esos momentos. Entonces, nos dice, sin explicarnos bien, por ejemplo, la secretaria de Gobernación cuando explicó todo esto, eh, quitando estos senadores, de acuerdo a la conformación actual, que se iba a recuperar el carácter original de la representación del pacto federal. Pues a mí me hubiera gustado que no solo lo hubiera dicho, sino también que nos lo hubiera explicado cómo es eso de que se recupera el pacto federal. Ya, gracias, gracias, mi querido Héctor Javier. Héctor Javier, pues hay ya varias miradas críticas de la oposición y la otrora legisladora de Morena y que ahora es del PT y que también fue dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, pues ahora como legisladora del PT hace este tipo de declaraciones. Vamos a escucharla y regresamos. Pero hoy oía en unas entrevistas, por ejemplo, que se pretende que los pluris, la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en 5 estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que ahí está fuera de toda realidad, ¿no? Así creo que no es este tema lógico. Pero hoy oía en unas entrevistas, por ejemplo, que se pretende que los pluris, la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en 5 estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que ahí está fuera de toda realidad, ¿no? Así creo que no es este tema lógico. En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar, sí se debe de plantear perfiles de elección, de selección. Eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada de la historia, pero del Estado de México. Era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada, pero yo decía, somos cuántos senadores del Estado de México, éramos 3, mayoría, primera minoría, éramos básicamente los 2 de mayoría y el de primera minoría, 3. Zacatecas, era un estado mucho más chiquito, tenía 5, y tenías los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México, y lo mismo 3 que 5. Entonces eso se generan disparidades. Entonces yo creo que si se va a hacer una revisión, pues se debe de plantear, buscar que haya mucho más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo, pero no puedes pedirle a un candidato que haga campaña en 40 distritos cuando el otro hace campaña en 1. Pues Héctor Javier coloca ahí también otros ángulos, también tenemos algún fragmento también de declaraciones de Añorbe, este otro legislador también del Partido Revolucionario Institucional, de Manuel Velasco Cuello, e incluso de Guadalupe Tadei, que hace también
una crítica sobre el tema de la desaparición del PREP. Pero bueno, en este saque también con respecto de lo que señala Jade Cole, ¿qué decía al respecto? No, tendría que ver dos cosas, ¿no? Uno, el mensaje y otro, el mensajero, ¿no? Dice ella que fue la más, pues, ahora sí Sí, que sí, votada. sí, Yo también le sí. diría, bueno, ¿y realmente fuiste la que más trabajó allá en el Senado? O que digamos que cuál fue tu legado ahí, ¿no? De los puntos que ella está poniendo, me parece que sí habría que atenderlos. Por eso yo hablaba hace rato de los que en los pequeños detalles está el diablo. Y ahora que la presidenta va a proponer esta iniciativa, creo que toda esta serie de cosas tendrían que trabajarse, tendrían que tratarse sin quitarle, digamos, o sin descafeinarla, como les gusta decir ahora, ¿no? Porque pues ella misma lo dijo, ¿no? Una iniciativa que sea muy light, que esté descafeinada, no tendría sentido. Se ha levantado mucho el avispero y ya que se levantó, pues habría que cortarle, digamos, los argumentos a la oposición que le van a buscar hasta por debajo de las piedras, digamos, todo lo que les pueda afectar a ellos. Y efectivamente, sí que se van a ver afectados en términos monetarios, en términos, por supuesto, de tiempos, por ejemplo, en el sistema de radiodifusión, en fin, muchos aspectos, pero que sí hay que atender algunas cosas de estas y no decir, pues esto ya es letra, pues ahora sí que como las tablas de Moisés, que no se puede modificar absolutamente nada. Creo, por ejemplo, el caso que estaba comentando ella, ¿no? De personas que van a estar buscando el voto popular o en una circunscripción o en un distrito o en varios pues, estados, pues sí me parece que son atendibles estos puntos que precisamente ahora en el término de las discusiones, pues Morena tiene que irlos vigilando y tiene que llevar a cabo un proceso lo más aseado posible para que toda la propaganda que se va a venir encima de esta iniciativa, bueno, que ya la estamos viendo, porque insistimos, solo conocemos adelantos de la presidenta que las dio el miércoles pasado, pero que hasta el lunes nos va a decir exactamente en qué van este tipo de cosas. En estos detalles, por ejemplo, es ahí donde me parece ser que tendríamos que pues poner muy bien, pues los puntos sobre las IES en donde están estas situaciones. Hace rato mencionabas, Ernesto, la cuestión que tiene que ver con el PREP, me parece también un tema muy delicado, no tanto porque falten argumentos ahí, sino por la desconfianza que nos tema ahí cuando ganó Carlos Hernández de Gortari, que después justamente fue que se propuso el PREP y que pues ya nos permitía básicamente tener un adelanto de cómo iban las cosas, aunque aparentemente en esta nueva iniciativa de Sheinbaum, si bien es cierto que se intenta desaparecer el PREP, no se ha tocado, o por lo menos no se sabe que vaya a tocar la cuestión que tiene que ver precisamente con los conteos rápidos, que también puede ser un mecanismo de ir viendo cómo van las elecciones aquí en el país, ¿no? No sé cómo la ven ustedes. Muchísimas. Perdón, y la cuestión que tiene también que ver con el INE y las tareas que le están atribuyendo de censor en redes sociales, eso también me parece un tema muy delicado, porque aquí hay mentiras que son obvias, pero hay otras que no. Hay otras que efectivamente, pues ahora sí que depende mucho de la carga ideológica que uno tenga, la podemos ver como una verdad o la podemos ver como una mentira. Y que se le deje al INE esta capacidad, digamos, de decir, esta sí es verdad y esta sí es mentira, me parece muy peligroso y me parece que también ese es otro de los temas que tendrían que analizarse muy a profundidad y no ser pues un país censor, ¿no? El mismo López Obrador decía o se jactaba de que era el presidente más atacado en la historia de México, habría que ver si eso es cierto, pero de que fue muy atacado, sí que lo fue, y bueno, pues hasta en ese entonces no había visto, no se habían dado vistos de censura desde parte del gobierno, aunque sí sabemos que la censura se dio desde la autocensura, no necesariamente gubernamental, sino por las cuestiones del narcotráfico, pero que ahora venga desde el gobierno y que ya tengamos por ahí algunos episodios, por ejemplo, ahí está Laida Sansores, está el caso pues de esta demanda que se hizo a otro periodista, en fin, varios puntos que también nos deben de llamar la atención y que pues sí debemos tener mucho cuidado para que no caigamos también en un estado pues totalitario, ni mucho menos. Y menos en el INE, que todavía, que ahora aún se le quiere recortar hasta un 25%, qué tanta capacidad va a tener y también quién, quién va, digamos, a evaluar a los que evalúen si una noticia, si una fake news en realidad lo es
o no lo es. Tienes toda la razón, querido Héctor. Ahí comparto esto que tú estás señalando. Héctor, y tenemos que esperar al día lunes, como dices, para ver ya cómo va a estar presentada esta iniciativa. El 2 de abril, perdón, de marzo, conoceremos ya de manera particular el contenido, pero la presidenta hablaba de un recurso importante que era entre 12 y 13 mil millones de pesos, y ella señalaba que este recurso incluso corresponde al presupuesto total de varias entidades de la República. O sea, es un monto considerable. Y hay un tema en particular que hemos estado aquí abordando, digo, además de este que tú acabas de apuntar en términos de la representación de los pueblos indígenas, esta reforma electoral que también los pueblos han estado poniendo como uno de los elementos centrales, a propósito también de la autoadscripción. Decíamos el miércoles cómo está considerada en esta iniciativa de reforma electoral los 23 millones de personas que se autoadscriben como de algún pueblo indígena, eso de acuerdo al censo, y decíamos, y de acuerdo al conteo, que estaremos ya teniendo los datos en los próximas semanas, pues son 39 millones de personas en este país que se autoadscriben como indígenas. ¿Cómo van a estar representados? Ese es un tema. Y el otro, y queremos ahí también escuchar tu reflexión, y el otro que decíamos el día miércoles, Héctor, era los ingresos que reciben, ¿no? Y por eso yo de manera particular, en términos de ingresos, sí celebro la eliminación de los plurinominales en el Senado. Y poníamos ahorita que estabas aquí hablando, Héctor, este cuadrito que hicimos el miércoles y que presentábamos. 23 millones de población ocupada en este país gana 315 pesos diarios. 23 millones, que no es menor. Y se le suman 20 millones que ganan hasta 2 salarios mínimos. Pero bueno, pensemos en estos 23 millones y solo 128 senadores, cada uno de ellos gana solo de pura dieta, y lo veíamos en el cuadrito, 4,390 pesos diarios, Héctor. 4,390 pesos diarios, ¿no? Frente a estos 23 millones de personas de población ocupada que ganan 315 pesos diarios. Y ahorita compartimos un cuadrito con Asael, si lo podemos poner en pantalla, ya directo, ya hicimos el ejercicio el día miércoles, ya lo presentamos, pero directo de INEGI, ¿no? Que ustedes puedan ver, se acaba de actualizar la gráfica hace unos días y nos parece muy importante compartirlo con la audiencia. Y es la población ocupada total del país, son 59 millones de personas que están como población ocupadas, y de esas la primera columna del lado derecho, y ahí la dejamos toda para que la puedan ustedes después revisar, pero la primera columna del lado derecho donde dice hasta un salario mínimo, pues están estos 23,222,318 personas de este país, de acuerdo al INEGI, que ganan estos 315 pesos. ¿Y qué pasaría, Héctor, si planteáramos, ok, pues siguen los plurinominales, pero les bajamos de sus 4,000, casi 5,000 pesos, y claro, si le sumamos lo de las comisiones, el aguinaldo y todo eso, pues los datos no se quedarían casi en 5,000 pesos, sino se irían pues a mucho, mucho más. ¿Y qué pasaría si les propusiéramos también bajarles el sueldo, Héctor? Sería muy bueno, Violeta. La verdad es que sería muy bueno. Fíjate que yo de las discusiones que tenía con algunos colegas acerca de los altos salarios, y no solo en el Poder Legislativo, tenemos el Poder Judicial, tenemos pues algunos cargos todavía en el Poder Ejecutivo, pues decían ellos, ¿no? Es que ganan mucho porque, pues así, para que no se corrompa, ¿no? Y dices, oye, pues ganan mucho y de todos modos se corrompen, ¿no? Estos, ya cuando una vez empiezas en este tipo de cargos, pues no tienes llenadero, ¿no? Porque en realidad estas personas, pues prácticamente su salario yo creo que va íntegro a sus, pues, no sé si sus inversiones o no sé dónde tengan su dinero, pero prácticamente gastan en nada, porque todo lo demás perfectamente, si ustedes revisan, por ejemplo, en los presupuestos de las diferentes instituciones, el tipo de comidas, el tipo de teléfonos, el uso de vehículos, gasolinas, etcétera, todo puede caer perfectamente en sus gastos. Y esto es, bueno, a mí me tocó, no voy a decir nombres, pero en una dirección general, tampoco voy a decir si fue hombre o mujer, porque ya estaré diciendo, bueno, hasta las multas de tránsito, que porque se estacionaban mal, se las cargaban al presupuesto, por ejemplo, de la institución. Imagínense ustedes
ya ese nivel, digamos, de miserabilidad, con altísimos salarios que ganaron, que todavía ni siquiera puedan pagar este tipo de cosas, se me hace totalmente, pues, escandaloso, ¿no? Y también indignante. Y sí, bueno, ¿se acuerdan ustedes de Cárcels, ¿no? Del secretario de Hacienda, Agustín Cárcels, que el tipo tenía 3,000 pesos diarios para comida, 3,000 diarios para comida en su momento, que dice uno, Es y que lo bueno, necesitaba. 315, Pues más de cuatro con mil. esa panza sí lo necesitaba, como dice Violeta. No es que tenemos que tenerlo bien alimentado, Ernesto. Entonces, Frase, la panza es primero, la panza es primero. y si no Sí. comía bien, pues no le llegaba el sustrato de glucosa a sus neuronas, ¿no? Bueno, que de por sí parece que a veces no le llegaba mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, sí tendrían que reducirse estos salarios, Violeta, ya hablando en serio, y me parece ser que tendríamos que buscar la manera de que en México seamos una sociedad cada vez menos inequitativa, porque no solo es esa parte de los salarios, sino ya lo comentabas de alguna forma en prestaciones, en lo que tiene que ver en la seguridad social. De acuerdo, ahora que estaba citando al INEGI, también se está viendo, bueno, la pérdida de empleos que hubo recientemente y también la proporción de personas que están trabajando en la informalidad, que pues estos pueden ganar un día y al otro día no ganar, y luego ganar una semana sí y otras no, pero también un punto muy importante, la falta de seguridad social que hasta ahora, y eso me pesa decirlo, todavía lo que tiene que ver con el OPD, IMSS Bienestar, que es el que debería de atender a la población que no tiene seguridad social, es decir, a la población abierta, hasta ahora no se ha logrado consolidar para que efectivamente la gente que no tiene este esquema, pues por el momento tenga resuelto la posibilidad de ir a servicios de salud en donde lo traten con calidad y con una cobertura suficiente en cuanto, pues ahora sí que al número de consultas, pero también al total de padecimientos. Y esto por no hablar también de la posibilidad de las pensiones, en donde, pues sí, hay que alabar el programa que puso el presidente López Obrador del programa de adulto mayor, con digamos, con el apoyo de 6,000 pesos y pico cada 2 meses, que ya sabemos que es un gran apoyo, pero no es suficiente como para que una persona pues subsista, y menos en los adultos mayores, donde sabemos ahora sí que por cada persona el término de gastos que uno tiene, digamos, como persona, pues es muchísimo más elevado que el que puedes tener una persona pues joven o una persona adolescente o un niño, porque ya en el adulto mayor pues ya tienes acumulado una sumatoria de condiciones adversas que pueden ir desde la diabetes, desde la hipertensión arterial, desde la artritis, problemas cardíacos, problemas del sistema musculoesquelético, en fin, una serie de cosas que pues siempre originan más gastos a la población y que a veces es donde menos protección tiene, porque además, pues ya sabemos que cada vez en México somos familias menos numerosas y que la posibilidad de que los hijos apoyen a los padres también va disminuyendo de manera dramática, porque pues hay mucha gente sola que tú dirías, bueno, pues ojalá los pudieran llevar a algún asilo o algo, pues tampoco, ¿no? Porque son hipercaros, nada más imaginémonos cuánto cuesta que una persona esté, digamos, en un asilo digno, en un retiro digno, es muy caro. Entonces es ahí donde me parece que pues nos está faltando un poco más. Y ahora que mencionas esto de los salarios, ¿qué tal si todos estos recursos que se van ahí, que a mí me parece que se están desperdiciando en gran cantidad, pues los metemos también para proteger a nuestra población que cada vez está siendo más y más adulta mayor y que me parece que no le hemos prestado toda la atención? Nada más déjame regresar rápido a lo que decía hace rato. Otro problema, Violeta, es cómo vamos a medir quién sí efectivamente es descendiente de un pueblo originario y quién no. Aquí en Chiapas lo vivimos, ¿no? Una diputada que pues, se puso ahí una vestimenta indígena y pues Tojolabal, ya una se vestimenta autoescribió, tojolabal. ¿no? Tojolabal, claro. Se autoescribió que ya era indígena y dices, pues no, ¿de dónde sacas que eres así, no? O por ejemplo aquí, ¿no? Qué bueno que, por ejemplo, el Poder Judicial ahora hicieron un acto aquí, pues aquí en los Altos de Chiapas, que a mí no me gustó, sí me gustó lo que trataron, pero me pareció un gasto totalmente innecesario y una fotografía que pues a veces es una hasta manipulación, ¿no? El llegar ahí con sus camionetas ahí muy caras y caminar 2 cuadras ahí con la indumentaria, pues ahora sí que de la población local, estar ahí con un auditorio muy grande, echar ahí todo su rollo y luego pues ahí se ve cada quien
y ha pasado nada, también me parece que no es el camino adecuado como para que a los pueblos originarios se les haga justicia y que ahí tendría que ser más que escenarios, pues ahora sí que los actos que estén haciendo para favorecerlos. Pues qué falta de sensibilidad de Héctor, Violeta. No comprende pues que pues tenemos un ministros y ministras que quisieron acercarse al pueblo y Héctor, mira, nada más, pues los critica, pues ni modos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué opinas tú, Este, Ernesto? Mira, a mí me recuerda mucho, perdón que lo diga, hay una enfermedad que ya es afortunadamente muy rara aquí en los Altos de Chiapas, que es el tracoma. sí, El sí. tracoma es una enfermedad que se da por una bacteria, ¿no? Que afecta principalmente a los ojos, ¿no? Y que puede dejar a la población ciega. De hecho, en algún momento histórico de aquí de Chiapas, en 5 municipios que se llaman hiperendémicos, de alguna forma, pues fue concebida hasta como un proceso natural del envejecimiento de la población. Si la gente decía, bueno, sí, ya con la edad uno se va volviendo ciego y no pasa nada. No, era una infección que se llama Chlamydia trachomatis, que Mm. se pues, transmitía, en fin, se hicieron unas campañas muy importantes, de alguna forma se llegaron a bajar mucho los índices de esta enfermedad y alguna vez llegó Vicente Fox, Ernesto, Violeta y personas que amablemente nos están oyendo, y en un solo día de la gestión de aquel entonces se gastaron más de 5 millones de pesos en la llegada del señor presidente Vicente Fox con comida del Hotel Camino Real, o como se llamaba en ese entonces, de ayer de Tuxtla Gutiérrez. Todo lo que gastaron ahí, todo lo que gastaron ahí, perfectamente pudo haberse aplicado en otros programas de salud, los cuales estaban escaseando muchísimo, que no había recursos, pero pues sí hubo 5 millones para, pues ahora sí que decir que el tracoma prácticamente estaba erradicado, cosa que no era cierto. Sí estaba totalmente disminuido, por así como para que dijeras, ya esto ya pasó a la historia, pues no. A eso me refiero, y por eso me da un poco de coraje que se gaste tanto dinero en este tipo de cosas. Habría que ver cuánto costó el traslado de estos magistrados, de los 6, creo que fueron 6 de 9, Sí. y ver, a final de cuentas, si esto lo pudieron haber hecho en otro escenario o buscar otra forma de participación popular, que a mí me pareció pues más ahí un escenario propagandístico que otra cosa. Perdón que lo dije. Ajá. No fueron todos entonces. No. No, no fueron todos. No, no fueron Ójale. todos. Bueno, Sí. pues bueno, Héctor, si te parece también, vamos pasando también al siguiente tema. Esto que señalaba también Violeta y estos datos, esta información, pues claro que sigue siendo un enorme tema, pues para qué tantos, ayer en la mesa comentábamos ahí con las compañeros, los compañeros y la compañera, con Laura, con Temoris y con Federico Bonazo, eh, pues de que, pues, ¿por qué no bajar de 500 a 300, ¿no? Y dejas 200 y 100 plurinominales. Entonces entra el tema este que decía también, y esto que señala Abierta de reducir los sueldos. Y no solo eso, sino esto que decía J. Cole de que pues no, pues imagínate un plurinominal va a tener que recorrer 5 o 4 estados. Pues ni uno, ni uno recorre, ¿no? Pues cuando la gran mayoría de la gente ni siquiera conoce a sus diputados ni a sus diputadas, además de que pues ahora con el mundo de las redes sociales y WhatsApps y cosas, pues puedes hacer mucha campaña, mucha difusión, mucha información. Pero déjame pasar al siguiente tema, que es uno de los que habías propuesto, que tiene que ver con la hermana República de Cuba, este comando terrorista que intentó llegar por un asalto a Cuba. Tenemos un video del comando terrorista de dos de estos personajes que llegaron en esta embarcación fuertemente armados y que fueron interceptados, pues ya ahí casi llegando a una milla de Cuba. Así que, pues estos santos, porque bueno, los medios corporativos, evidentemente CNN y demás, haciendo una campaña de Cuba asesina, ¿no? Ya quisiéramos que sacara ese mismo letrero cuando Estados Unidos, ese sí, asesina y ejecuta a lancheros en
en el continente americano. Pero vamos a ver estos personajes que participaron en este asalto, dos que son de Miami, vamos a ver. Ya sé, cuando estemos ya escocotados. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla, bro. Esto es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Esta la cojo y le pongo un silenciador. Y se fue. Se fue de una. Este es el agarre de las empuñaduras que ellos tienen, mira. Un agarre de madera que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, mira. Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera, que eso se parte, que eso no es confortable. Pero esto no sirve, todo para los muchachos para que entrenen o algo. Pues. Ah, es que eso no sirve ni para entrenar. Esto es sastava, hecha en Serbia. Esto es sastava. Lo que no es la sastava que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la sastava vieja. Esto es lo más cerca que hay de un AK-47 ruso. Lo más cerca. Papi, si tú, Pero no sé, siempre la sastava siento que no... si tú de lejos con esto partes a cualquiera, imagínate tú de a 500 metros nomás, que es el alcance efectivo de Mira, muchacho, parte un tome. yo sé. Bueno, vamos a ir poniendo ahí también los comunicados que han salido de Cuba, Héctor Javier, para ir clarificando y precisando qué es lo que sucedió allá. ¿Cuál es la lectura que tienes de este ataque furtivo que hubo ahí en Cuba? Muy preocupante, muy, muy preocupante, porque de alguna forma pues es irle metiendo piedritas al gobierno cubano por todas las vías, ¿no? ¿Cómo no recordar aquel caso de Bahía de Cochinos? ¿Se acuerdan allá de Playa Girón? Donde pues ahí pues también hubo otro ataque por parte también de la derecha cubana. También, cómo no recordar aquel avión de Cubana de Aviación donde murieron 74 personas, donde inclusive pues ahora sí que los confesos que pusieron las dos bombas que explotaron en el avión de Cubana de Aviación, pues estuvieron tranquilamente protegidos en Estados Unidos. Y lo que podría extrañarse, si acaso, que a mí me parece que no es de extrañarse, sino es el manejo que le están dando por parte del gobierno, las declaraciones, por un lado, de Marco Rubio, que pues, fue un poco más, que fue muy mesurado, igual que de J.D. Vance, o G.D. Vance, como le llaman, donde él dijo pues, que, a ver, qué información les iba a dar el gobierno de Cuba, que aunque en el caso de Marco Rubio, sí efectivamente dijo que el propio gobierno cubano les había informado de lo que había sucedido ahí, y que Marco Rubio dijo, bueno, pues voy a ver cómo está la situación, a ver si eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, como si eso cambiara el estatus de la agresión. Es decir, ahí no veo la gran diferencia entre ser un ciudadano estadounidense o un residente permanente, porque de igual manera pues contaron con apoyo, de alguna forma tuvieron que haber salido de ahí, de Estados Unidos, en este caso de Florida, y que pues hayan ahí transitado libremente cuando están pues todas, digamos, todas las miradas puestas en Cuba, en Venezuela, en toda esta parte que pues lo vemos como una zona de gran peligro. Ya mencionabas tú, Ernesto, el gobierno de Estados Unidos sigue y sigue y sigue matando personas. Ya el último conteo me parece que llevan en 146, lo cual es gravísimo porque está contraviniendo todas las leyes internacionales, inclusive las propias de Estados Unidos, en donde la Suprema Corte de Justicia también, pues ya hay visos de que lo puede declarar como inconstitucional, igual que sus aranceles, y que ahí, pues efectivamente, no digan absolutamente nada. Entonces, si le sumas esta presión, que puede ser, pues ahora sí que la primera de la que sabemos, pero nada más imaginémonos las que se han metido debajo de la mesa, como que, pues, una de las principales acciones que tiene Estados Unidos es desestabilizar. No se me olvida a mí las declaraciones que hizo hace como un mes, no sé si ustedes estuvieron al tanto, Ernesto y Violeta, las declaraciones del secretario del Tesoro, en donde confiesa, digamos, cómo digamos, se incentivaron, se fomentaron las manifestaciones en contra del gobierno iraní en su momento, que fue precisamente todo lo que desencadenó después pues las amenazas de Donald Trump de decir que iba a proteger a los manifestantes allí en Irán, donde pues, el secretario del Tesoro dijo que efectivamente habían manipulado, pues ahora sí que la moneda iraní, que habían hecho actos de contrainsurgencia, en fin, fue un manojo, digamos, pues ahora sí que una receta de cocina de lo que se podía hacer y de lo que hacía Estados Unidos con otros países para desestabilizarlos y de ahí pues solamente argumentar
justificar sus intervenciones para después poner pues gobiernos a modo, que podemos verlo también en el caso de Venezuela. El caso de Cuba, que no han podido, que Díaz-Canel parece ser que hasta el momento se mantiene firme, pues ya está la escasez ahí de petróleo, está la escasez de gas, está obviamente todo el bloqueo comercial que se tiene, la prohibición a muchos países de que sigan comerciando con Cuba, en fin, todas estas cosas que afortunadamente algunos países, pocos países, entre ellos México, pues ha hecho caso, o por lo menos se le ha permitido desde Estados Unidos, eso hay que decirlo, pues por lo menos llevar ayuda humanitaria, a lo que España se sumó, a lo que Chile se sumó también, y Rusia también se sumó, pero que, pero que con este tipo de acciones, en este caso con 6 personas, en las que hayan sido, pues lleguen armados, lleguen en un acto de provocación, dado como están las cosas, me parece que no se debe de permitir. Y aquí la gran pregunta, ¿y dónde está la Organización de las Naciones Unidas para ver este tipo de cosas? Porque también, desafortunadamente, tampoco ha cumplido su misión, y menos su apéndice, que se supone que es la Organización de Estados Americanos, que pues yo no le conozco pronunciamiento alguno sobre todo lo que está sucediendo en América Latina y de la cual pues no decía ni pío, y ya sabemos que no decía ni pío porque finalmente gran parte del financiamiento viene de Estados Unidos y por ahí pues es una gran forma de extorsión que se tiene este tipo de organismos internacionales que pues nada más ven pasar las cosas y ven cómo Estados Unidos, y por eso proponía yo también que viéramos en algún momento dado pues algunos de los mensajes políticos de Donald Trump ahora que estuvo ahí pues hablando más de una hora allá en Estados Unidos, pues lo que pudiéramos sacar de ahí, que es básicamente, pues a mí me da cada vez más miedo, me da cada vez más temor de que Estados Unidos aquí no tenga contrapeso alguno y que su hegemonía la haga prevalecer, ya sin, pues ahora sí que sin miramiento, ¿no? Porque pues estos actúan conforme a sus intereses, después con sus intereses y finalmente siguen siendo sus intereses los que les prevalecen. Gracias, Héctor. Pues, Héctor, vimos también que la Cancillería cubana emitió un comunicado hace algunas horas y pues ya da a conocer esta información. Fueron 11 personas las que Sí, iban tripulando, perdón, 10 personas, corrigió ahí la sí, Cancillería 4 y 6 heridos, ¿no? Exacto, Sí, y una situación aquí importante, pues es lo que dice, que tiene que ver mucho con este video y todo lo que documentaron ellos. Y aquí voy a dar lectura rápido a partir de este nuevo comunicado. Y lo que se encontró en la lancha fueron fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista. Eso es lo que documentó ya el gobierno cubano una vez que han pasado unas horas y pues ha hecho esta aclaración que no fueron 11, sino son 10. Y bueno, también hemos visto las declaraciones del presidente cubano hace también unas horas que Cuba, ¿no?, se va a defender de cualquier amenaza y cualquier agresión terrorista. Y también vimos, ya tú lo estabas comentando, estas declaraciones de Marco Rubio que iban a hacer una investigación, pero Cuba ya se está adelantando con esta investigación. ¿Para qué y por qué en este momento, ¿no?, después del 3 de enero que vivimos a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué se hace esta incursión por parte de los Estados Unidos? Digo, no hay mucho que investigar. Hoy el periódico Granma da un recuento histórico de todas las agresiones que han vivido, dice no es algo nuevo, pero ahorita, Héctor, y que eso es lo que yo quisiera pedir tu reflexión, es un momento muy particular, ¿no? Hay un punto de inflexión del 3 de enero, una vez que Estados Unidos entra a Venezuela por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál sería tu reflexión en torno a esto, Héctor? que siguen siendo aspectos que nos van llevando a que básicamente se siguen escalando las agresiones contra el gobierno de Cuba, ¿no? Supuestamente, ahora hablando de gobiernos, Washington, o sea, la Casa Blanca anunció que iba a haber un relajamiento, supuestamente, del bloqueo en contra sobre el envío de los petróleos a Cuba, ¿no? Pero pues pone una serie de situaciones que a mí me parece ridículas, porque dice ahí que
pues lo iban a permitir mientras no beneficien a personas o entidades asociadas con las Fuerzas Armadas de Cuba, con los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales, cuando perfectamente se sabe desde Estados Unidos cómo opera ahí, ahora sí que los servicios cubanos. Y pues a ver, es ridículo que digan que no va a beneficiar de forma alguna al gobierno cubano, porque tienen que pasar sí o sí. Imagínense ahorita con estas cosas que estamos viendo de estos hombres armados que iban ahí, pues casi a iniciar un levantamiento armado, a ver si el foco prendía para pues, iniciar una sublevación, que no estarán haciendo también en otros niveles, pues por ejemplo a nivel de comunicaciones, a nivel, vuelvo a mencionar el caso de Irán, vuelvo a mencionar el caso de Venezuela, en donde nos falta mucho saber cómo fue que Estados Unidos pudo neutralizar las defensas del gobierno venezolano. Insistimos si fue a nivel de una traición desde la misma presidencia de Venezuela o bien en niveles inferiores, pero que con la tecnología que está presente actualmente y de la cual presumió Trump, sin mencionarla, pero que sí dijo, pues ahí ganamos porque pues, no pudieron hacer nada en contra de la intervención que nosotros les dimos. Creo que dijo, era muy lindo ver allá los helicópteros volando Venezuela sin que ellos pudieran pues, hacer nada efectivo en contra de la intervención. En el caso de Irán también, ahí están metiendo unos dispositivos que se llaman Starlink, donde también a través de aparatos de comunicación también están coordinando acciones de sublevación. Y aquí la pregunta, insisto, vía armada, vía comunicaciones, vía servicios de inteligencia, ¿cuántas cosas no estarán operando ahorita allá en Cuba? No solo a nivel de La Habana, sino también en el interior de la isla, que estén justamente orillando a la población a levantarse en contra del gobierno pues, que hasta ahora tiene Miguel Ángel Díaz-Canel y que hasta ahora pues, han fracasado en todos sus intentos y esperemos que sigan fracasándolo porque independientemente de que uno simpatice o no simpatice con el gobierno de Cuba, me parece ser que así no son las formas para cambiar un gobierno, porque no se trata, como en algún momento, pues aquí decían los zapatistas, de decir, quítate tú, ahora me toca a mí, sino que efectivamente, pues ahí hay una pues, participación ciudadana que beneficie no a los mismos de siempre, sino que pues ahora sí se distribuya más toda la riqueza dentro de las poblaciones y sobre todo que este tipo también de bloqueos y de agresiones, pues a quien más le afecta justamente es a la población de abajo. Si aquí hace rato, Violeta, que comentábamos las diferencias salariales que había entre los de arriba y los de abajo, imagínate en situaciones, en contextos como estos, cómo les da a la población que históricamente ha sido más marginada y más excluida, muchísimo peor, muchísimo peor. Gracias Héctor. Pues a propósito de Marco Rubio, después de estas declaraciones un poco matizadas, pues después vinieron las no tan matizadas y que a uno le hace pensar también si no tienen incluso algo que ver el propio Estados Unidos, el gobierno, con ese tipo de lanchas y luego ese tipo de campañas que se hacen. Vamos a escuchar a Marco Rubio y regresamos. Hola, les saluda el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y quería tomar unos minutos para enviarle este mensaje y quiero expresarle fuertemente nuestro apoyo. Primero, quiero agradecer a nuestro jefe de misión, Mike Hammer, por haber convocado esta reunión en una fecha tan importante, el 11 de julio del 21. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro. Y ustedes que están ahí, que no se rinden, nos inspiran a cada día. Y es un riesgo enorme, lo sabemos. Sé que no es difícil. Dentro de esa isla esclava, dentro de esa isla oprimida, enfrentarse a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos a ustedes, a sus familias y hacer su vida imposible. Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y enfrentarse y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que los miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad, lo demás.
y que sabe que todo eso es el producto de un régimen que simplemente no sabe gobernar un país, no sabe administrar un país y que simplemente lo que le interesa es mantenerse en el poder. Así que quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa a frente de todo lo que hacemos, que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar y que rezamos todos los días que Dios los bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre. Bueno, una disculpa porque no le pasé el video que le quería pasar. Es un video anterior, pero que bueno, finalmente sigue retratando la mentalidad del hoy secretario de Estado, Marco Rubio, Héctor. Mira, pues a mí me pareció que, no sé si su segundo nombre es Marco Narco Rubio o no sé si, cómo están ahí, cómo se juega, ¿no? Este mensaje que nos hicieron favor de compartir en esto, pues obviamente no es un mensaje dirigido, digamos, a la población cubana como tal, que vive en Cuba, me refiero, sino al lobby cubano que está en Miami y que presiona y que recordemos, y lo voy a hilar al discurso que dio Donald Trump, porque ahorita ya es un tono eminentemente electorero de los tres grandes personajes que tienen ahí en Estados Unidos, que es obviamente pues, Trump en primerísimo lugar, donde pues ahora sí que habló de Trumpilandia, ¿no? Un país donde aparentemente todo está súper bien y que aquí me parece ser que lo más importante del discurso de Trump pues es básicamente lo que no dijo. No lo que sí dijo, porque esto pues ya sabemos que todo va bien. A mí me recuerda mucho siempre a José María Aznar, que decía que España va bien, y después le vino todo el, digamos, el peso de la economía, ¿no? El caso de Marco Rubio es, yo creo que el primer anticastrista que hay a nivel mundial. Recordemos que él viene precisamente él nació allá en Estados Unidos, la familia de él emigró en 1956 a Estados Unidos y de ahí pues viene toda esta pues, postura antigubernamental que tiene que ver con el caso de Cuba. Y en el caso de J.D. Vance, que también ahora es el vicepresidente, que también pues por ahí anda haciendo sus pininos para ver si entre él o Marco Rubio queda, digamos, el sustituto de Donald Trump para cuando vengan las siguientes presidenciales, pues recordemos que tienen a la vista las elecciones de 2026 en noviembre, y hasta ahora no les dan ni el 40% de la votación allí en Estados Unidos y que van a tratar por todos los medios posibles de aumentar ese porcentaje. Y entonces, este tipo de mensajes, Ernesto, o este tipo de cosas, decir, pues es que no sé, es que voy a averiguar qué onda, pues quiero ver cómo está, el gobierno estadounidense está pues viendo cómo está, a ver qué nos dice el gobierno de Cuba, en fin, una serie de mensajes que pues, en Estados Unidos, pues este tipo de operaciones no se mueven sin la venia del gobierno estadounidense. Eso no, me parece que no tendríamos que ponerlo en discusión, por más que nos digan que no sabían o que están esperando que el gobierno de Cuba les digan, a mí me parece que son eminentes provocaciones, o a lo mejor no son provocaciones ahí donde sí podríamos dudar, sino pues ahora sí que es ir metiendo la cucharita a ver si la sopa ya está fría, si está tibia, si está caliente, o ver cómo está la situación para ir escalando medidas que las vamos a ir viendo, insisto, de aquí a noviembre, porque no podemos perder de vista que Cuba puede representar muchos votos, o por lo menos si no votos, sí mucho dinero para las campañas, ahora sí que, pues electorales que se vienen para noviembre y que ahora Donald Trump y el Partido Republicano de manera particular necesitan urgentemente elevar la posibilidad de que tengan más votos porque tienen un dilema muy serio de que pueden perder las elecciones y si pierden las elecciones tienen dos escenarios que podríamos ponerlo, digamos, en el daño menor, que ya sea un gobierno cojo, donde ya no puedan pasar la mayoría de las iniciativas presidenciales que esté lanzando Donald Trump, dado que ya no va a tener la capacidad pues, de lanzarlas, porque ya por lo menos ahora sí cuenta con la aprobación suficiente o con el número de integrantes para las aprobaciones suficientes, o bien en el escenario más negro para el mismo Donald Trump es que le levanten un proceso de impeachment, con lo cual pues puede dejar no solo la presidencia, sino también pues verse en procesos judiciales que ver cómo le podría ir, porque no recordemos, allí en Estados Unidos, los golpes de la otra fracción, digamos, muy poderosa también de Estados Unidos, que están en constante pleito con Donald Trump y el Partido Republicano, que son pleitos pues de los gigantes de pesos pesados que se tienen en Estados Unidos y que ahí no es que prevalezca uno u otro modelo, sino que prevalecen los intereses de uno o los intereses del otro.
o de los otros, más bien. Muchísimas gracias, Héctor. Y Héctor, siguiendo esto también que estabas planteando del discurso de Donald Trump en este evento que fue larguísimo del Estado de la Unión, bueno, ya comentábamos hace unos días también aquí con Fernando Buenabad lo que dijo en torno a México, ¿no? Este detención y este abatimiento del Mencho, pues ellos se lo atribuyen y él en específico. Pero también habló sobre Venezuela, ¿no? Y ahí sobre Venezuela, esto que comentabas, Donald Trump decía nuestra nueva amiga y socia Venezuela, así hizo referencia a Venezuela, y habló de estos 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela que ya ha recibido Estados Unidos por parte de esta nación. Y también tejió ahí como la intervención militar que hicieron el 3 de enero como una victoria absoluta para la seguridad de los Estados Unidos, Héctor, ¿no? Así fue como fue parte del discurso y planteado. ¿Cuál sería tu apreciación y valoración de este discurso y pues de lo que está y sigue transcurriendo que tú ya estabas entrando en Venezuela, Héctor? Es muy interesante, ¿no? Aquí podríamos decir que fue un discurso eminentemente para, pues ahora sí que para la población y presentarles un gobierno donde económicamente va súper bien, cosa que no es así para nada. Casi lo presentó que Estados Unidos, pues ahora sí que está en una época de oro, está en una bonanza, ¿no? Que es pues que la inflación ya está bajo control, cosa que no es cierto porque no ha bajado. No habló de los intereses que tiene que pagar el gobierno estadounidense, que son altísimos y con las tasas actuales de interés también todavía son mucho más elevadas. La apuesta que está haciendo sobre la inteligencia artificial, donde hay mucha volatilidad y todavía sabemos que económicamente por el momento no hay, digamos, pues mucha estabilidad. Se dice de los que están metidos en estos temas que ahora por cada dólar que se está ganando, pues se están perdiendo 7 más, ¿no? Es decir, hay cosas ahí que todavía no están muy claras, no se habla también de todo el agua que se necesita para sostener este tipo de sistemas, de los grandes centros, digamos, tecnológicos de información que también deben ponerse, y tampoco habló Donald Trump del déficit que tiene el gobierno estadounidense, que cada vez sigue aumentando más y más, tampoco del refinanciamiento que tendría que tener, que pues tendría que ser el más grande de la historia de Estados Unidos, y también las demandas que ya está teniendo justamente por el golpe que le dio la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la empresa FedEx ya demandó al gobierno estadounidense, por lo cual pues está tratando de que le devuelvan pues muchos cientos de miles de millones de dólares por todo lo que estuvieron perdiendo. Y en fin, muchas cuestiones que las endulzó, se llevaron digamos, una buena parte ahí de los congresistas y de gente que apoya las iniciativas de Trump. Fue muy aplaudido, por cierto, aunque pues criticado desde la posición por la serie de mentiras que dijo. E insisto, ¿no? Este discurso fue básicamente pues, para tratar de fortalecer su presencia, su plataforma con vistas a las elecciones de noviembre. Y en el plano de política exterior también me parece muy importante lo que dijo y lo que no dijo. En el caso de Venezuela, ya comentabas tú los comentarios de Delcy Rodríguez, y también habría que decir que ya tenían 80 millones de petróleos de Venezuela, cuando pues Estados Unidos produce pues una cantidad muchísimo mayor, ¿no? Vean cómo la manipulación en pleno que hace precisamente Donald Trump sobre esta serie de aspectos, aunque sean ya, digamos, en la práctica cosas muy mínimas, ¿no? Obviamente tampoco habló de los 4 años que ya tiene la guerra entre Rusia y Ucrania, como pues no lo ha podido destrabar, aunque supuestamente pues ahí ya le puso nuevamente a Zelensky pues un tiempo para que ya se resuelva la situación, y tampoco pues se refirió con mucho al conflicto que se tiene entre Irán e Israel, y únicamente lo circunscribió básicamente a decir que pues ahora sí que no iba a permitir que Irán en algún momento dado pues tuviera más enriquecimiento de uranio y que tuviera armas nucleares, cosa que ahí hay una fatwa en Irán que no les permite tener armas nucleares, aunque también por ahí existe la posibilidad, que creo que fue emitida por ahí de 2021, que esto pudiera cambiar en algún momento, que pues Irán fuese agredido. Hay que decir, y aquí invitaríamos a que se buscase en internet,
pues cuántas agresiones ha hecho Irán a otros países, cuántas invasiones, y veríamos que ninguna, y cómo por ejemplo, los países que efectivamente se alientan el terrorismo, el propio Estados Unidos, el propio Israel, Qatar, Arabia Saudita, pues estos siguen con la venia de ese país, es decir, Estados Unidos, y que pues básicamente quieren dominar esa parte también del hemisferio y que quieren también pues controlar lo que hay ahí y lo que se distribuye también por ahí. Y curioso cuando se refiere a México, que dice que ahora sí que abatieron o que quitaron del mapa al más buscado de los narcoterroristas, pues si lo hizo él, no sé por qué entonces se murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, o, sí, creo que fueron 25, ¿no? De los 27 ataques que habló García Harfuch, porque bueno, pues si fue a Estados Unidos, pues entonces, ¿qué pasó con estos mexicanos? ¿Los pusieron ahí como tiro a blanco o qué sucedió, no? Y es cierto, sí, por supuesto que Estados Unidos intervino también en esta acción militar. No sabemos en qué parte, hasta qué parte, pero me parece ser totalmente injusto para México cómo lo manejó y que por supuesto en aras de ponerse él como el gran pues, Superman, el gran Batman, el gran Capitán América, el gran, todos estos personajes de Marvel, todos juntos a la vez en su persona, pues veamos ahí, en esa medida, el tamaño de la desesperación que tiene Donald Trump por los muchos frentes que tiene abiertos, incluyendo, por supuestísimo, el de Israel con Irán, el de Rusia con Ucrania y, por supuesto, no se nos olvide también el caso de Epstein, en donde cada vez van saliendo, pues, a lo mejor a cuentagotas, los casi 3 millones de archivos que se dice que hay por ahí, y que lo involucran y que parece ser que lo embarran como una mantequilla que perfectamente la pudiéramos untar en un cuchillo y ahí ponerla pues prácticamente en todo el pan, si habláramos metafóricamente, ¿no? Gracias, Héctor. Héctor, déjanos pasar antes de que ya se nos acabe el tiempo a este otro caso que nos estabas proponiendo de la doctora Laura Escobedo. Un caso pues muy particular que me sorprendió. Yo no tenía conocimiento de este caso, Héctor, donde está involucrada, para no variar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues parte de sus negligencias que luego tienen esta comisión, que ha presentado muchas durante la administración de quien hoy la preside, la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿Qué decía al respecto, Héctor, de este caso para que le puedas explicar a la audiencia? Sí, mira, es un aspecto un hecho muy lamentable. Yo conozco a la doctora Laura Escobedo, es una colega que trabaja en el Hospital General de México y que ahora se le está acusando, bueno, de hecho ya tiene pues una resolución en su contra donde la pueden suspender durante 5 años y obviamente pues perder desde su trabajo, perder la capacidad que tiene pues para jubilarse, todas las prestaciones, servicio médico. Es una colega que tiene problemas de salud, que sí o sí necesita pues estar con un soporte de atención médica y que todo eso pues le quitaría todas estas posibilidades de las que estoy mencionando. A ella se le acusa de la muerte de una estudiante de medicina del Politécnico. Llegó con sospecha de tuberculosis por un cuadro que tenía de 3 meses con fiebre, flema con sangre, pérdida de peso, algunas cavernas que tenía por ahí y que se le descubrieron en la tomografía. Inician un tratamiento, a pesar ahora sí con fármacos antituberculosis, a pesar de que tenía un VAR negativo, que sabemos que esta es una prueba no muy sensible, que la persona también ya había pasado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En fin, todo esto se da en plena época de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues una serie de indicadores que hacen que empiece pues, a dar este tratamiento. Los síntomas ceden, pero después vuelven a subir. Entonces, pues se le pide pues una resonancia magnética de cráneo sin contraste, que hay que subrayarlo, sin contraste, ¿sí? Y entonces se le hace y pues la persona muere y entonces a la doctora le están acusando, la persona muere un domingo y le están acusando de que pues vino un choque anafiláctico de esta paciente porque justamente pues le hicieron la tomografía con contraste. Entonces aquí esa es la palabra clave. La persona no se le hizo una tomografía con contraste, sino sin contraste.
pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de una demanda que puso la familia de esta paciente, pues obviamente a nivel tanto administrativo como penal, pues por un lado se le exime, se le exonera porque, insisto, no hubo contraste que estuviera justificando el choque anafiláctico del que se habla en la demanda, y porque no se le administró, y ahí digamos está bien, pero la CNDH llega y hace pues una resolución, no verifica muchas cosas, es decir, por ejemplo, se sabe que en todo el expediente, en las hojas de enfermería, no hay evidencia de tal choque anafiláctico, ni mucho menos, pero la CNDH sostiene que sí lo hubo, y que lo adjudica mucho al medio de contraste, entonces pues hace una resolución para que pues la suspendan, le pasa un dictamen, básicamente pues, al órgano interno de control del hospital, y pues para que finque responsabilidad administrativa. Este órgano interno de control tampoco es una investigación a fondo. A la doctora y a otra persona que también se le está acusando, pues nunca se les llamó ahora sí que para que hicieran los alegatos a su favor, ni presentaran las evidencias, ni mucho menos. Y entonces, pues mandan el expediente al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, y ahí pues, metieron un recurso de queja donde presentaron sus pruebas, ofrecieron peritajes para esclarecer que la paciente murió de sepsis, es decir, de una infección generalizada. No quisieron considerarlo y emitieron la inhabilitación por 5 años. Insisto, nunca ha declarado ni la doctora ni la otra persona, ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni en el órgano interno de control, ni en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Ahora tienen metido un amparo, pero pues una vez que pase este amparo, y habría que ver en qué sentido se da, pues ahora sí que la resolución del amparo, pues pueden quitarle, insisto, todos estos derechos. Entonces, pues estamos viendo primero pues que se difunde esta situación, que no la inhabilite, que esa sería la idea, y pues ver si en algún momento dado se pudiera plantear, no sé si en la mañanera, o a lo mejor con el grupo de abogados que aquí nos apoyan en rompimiento, si hay algún contacto ya en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que permita hacer una revisión a fondo. Eso es lo que se pide en esto, no que se le declare inocente así como así, sino que sea una revisión exhaustiva del caso, y que efectivamente, pues con base, insisto, en una revisión profunda, se llega a la determinación, y no una cuestión que parece ser que fue por consigna, básicamente. Gracias, Héctor, por abordar este caso. Esto también que nos compartes ahorita, y si podemos profundizar un poco en dos temas, ¿no? En esto que se insiste en que hay pruebas y estudios de laboratorio que no fueron revisados, ¿no? Que no se les citó a declarar, que no han sido escuchados, y bueno, pues que eso tendría que ser revisado e incluido en el expediente. Pero hay otro elemento sobre esta demanda y esta denuncia también que hacen por la vía penal ante la Fiscalía General de la República. Y hay una respuesta por parte de la Fiscalía, y que eso me parece importantísimo también compartirlo. Puedes compartir también, porque me parece que va en otro sentido, ¿no? Adelante. Sí, la Fiscalía General de la República, qué bueno que lo comentas, Violeta, perdón, mi omisión. La Fiscalía concluyó que nadie en el hospital incurrió en una mala praxis, y exoneró a todo el hospital de responsabilidad penal y administrativa. A mí me recuerda mucho esta situación, Violeta, Ernesto y personas que amablemente nos oyen. ¿Se acuerdan ustedes que aquel movimiento Yo Soy Médico número 17? Sí. Así como aquel movimiento estudiantil con Peña Nieto, donde pues ahí estaban, que no eran estudiantes, etcétera. Recuerdo aquel caso de un adolescente en donde no encontraban un diagnóstico, lo operaron creo que pues 9 veces en muy pocas semanas, finalmente falleció, y obviamente el papá pidió, pues ahora sí que una necropsia independiente. La necropsia encontró que la persona había muerto, el adolescente había muerto pues por tuberculosis, creo que tuberculosis gastrointestinal, si mal no recuerdo, y que pues se acusó a los médicos, se quería a las y los médicos y a las y los enfermeros que hubo ahí, pues prácticamente eran 16 personas del hospital que también los querían meter a la cárcel. No estamos defendiendo que a todo el personal médico, pues estamos aquí poniendo lo que actúa siempre bien. Sabemos que sí hay negligencias, sabemos que sí hay iatrogenes, es decir, daños por mala praxis a las personas, pero que los casos aquí tendrían que estar bien fundamentados. Eso es lo único que se pide. Obviamente, si el personal médico pues, actúa mal, que obviamente no solo el personal médico como tal, sino que la institución que está a cargo de esto, pues también tendría que crear las condiciones para que el personal médico tenga los suficientes recursos, los suficientes insumos para efectuar bien su trabajo.
porque muchas veces también se les manda a la guerra sin fusil y pues son los que dan la cara, pero también detrás de esto, pues sí, tendría que haber una muy buena infraestructura. Entonces, en todo este contexto que es muy complejo, y aquí no quiero ponerme ahora sí en una postura maniqueísta de que hay buenos o malos, sino por eso insisto que si hay una cuestión que investigar, que se hizo una mala praxis, se investigue a fondo y se tomen justamente, pues ahora sí que las medidas y los que se garanticen los derechos humanos. El primero de ellos es la no repetición y por supuesto la satisfacción de a pues sí, la satisfacción a las personas, el daño, la reparación del daño, era el término correcto. Pues aquí no se actúe, parece ser que por consigna y que pues se esté, digamos, pues tratando mal a una colega que tenemos las suficientes evidencias que pone ahí, que pone mucho de su vida, muchísimo de su vida, incluso más de lo que se le podría pedir a un profesional, pues ahora sí que en aras de estar ahí pues en primera línea atendiendo a personas que a veces por sus condiciones de salud no perfectamente podría no involucrarse tanto como ella lo hace. Gracias, Héctor Javier. Pues bueno, a ver si luego podemos tener el contacto con ella y a ver si es factible una entrevista para poder Sí, entrevistarla y hacer más difusión, Héctor. Así que a ver si puedes platicar con ella y ya estaremos en contacto. Así que por lo pronto, Héctor, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Y sí, con todo gusto hay que darle seguimiento a este tipo de casos cuando además son casos como este muy particulares, donde tendría que ser prácticamente lo contrario. Tendrían que estar felicitando o premiando a esta doctora en vez de fustigándola de esa manera. Además de que pues no solamente una afectación en su trabajo, sino también en su profesión, en su dignidad también, en su dignidad como doctora, como mujer. Así que, pues le vamos a dar seguimiento, Héctor. Muchas gracias. sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y pues gracias. Al contrario, Héctor, fuerte abrazo y pues estamos en comunicación, que después ahí quisiera ahí tocar algún tema contigo nos invitaron a un evento sobre el Equil Kush Lejal y se Ok, abordó el tema de educación y de salud y cuando entramos al tema de la salud, por ejemplo, del pueblo Tojolabal, abordamos el Shiwel y bueno, ujú, es todo un tema, ¿no? Las enfermedades de los pueblos indígenas y cómo Occidente las aborda. Así es que nos acordamos mucho de ti, ahí te nombramos en algún momento, pero bueno, ya después estaremos consultando algunos temas. Fuerte abrazo, pues querido. ojalá que sí, Violeta, ojalá que sí. ¿Mm?